Buenas noches, buen día. Mi nombre es José Manuel Pérez Campos Castro. Estudio en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Facultad de Ingeniería, en el Colegio Industrial. Y este video es para la materia de mecánica. Y pues hoy en este video hablaremos sobre los vectores cartesianos. Bueno, ¿qué es un vector cartesiano? Las operaciones de álgebra vectorial, cuando se aplican a la resolución de problemas de tres dimensiones, se simplifican considerablemente si primero se representan los vectores en forma vectorial cartesiana. Ok, esta es una pequeña introducción. Entonces comenzamos. Sistema coordenado derecho. Se dice que un sistema coordenado rectangular es derecho si el pulgar de la mano derecha señala en la dirección del eje z positivo. Cuando los dedos de la mano derecha se curvan así alrededor de este eje y están dirigidos del eje X positivo hacia el eje Y positivo. De esta manera, como está en la imagen, esta es su mano derecha, se curvan. Esta es la referencia con lo cual un sistema coordenado es derecho si a la hora de que tú trazas tu sistema y poner en referencia tu mano, sigue estas indicaciones, está derecho. Componentes rectangulares de un vector. Un vector A puede tener una, dos o tres componentes rectangulares a lo largo de los ejes coordenados X, Y y Z. Mediante dos aplicaciones sucesivas de la ley del paralelogramo, podemos dividir el vector en componentes como A es igual a la proyección de A más la componente de Z de A en Z. Y la otra ecuación es la proyección de A es igual a la componente de A en X más la componente de A en Y. Y esto nos da, a la hora de despejar ecuaciones, nos da que A, nuestra fuerza A, es igual a la componente de X más la componente A de X más la componente A de Y más la componente A de Z. Vectores unitarios cartesianos. En tres dimensiones, el conjunto de vectores unitarios cartesianos IJK se usa para designar las direcciones de los ejes X, Y y Z, respectivamente. El sentido se representará analíticamente mediante un signo de más o menos, dependiendo si están dirigidos a lo largo de los ejes X, Y o Z positivos o negativos. Eso quiere decir que, pues, X es Y es J, K es Z. El signo positivo y negativo va a referirse a que si, si Y es negativo es porque se encuentra en el lado negativo de X. Si J es negativa es porque se encuentra en el lado negativo de Y. Y así respectivamente. Representación de un vector cartesiano. Como las tres componentes de A actúan en las direcciones I, J y K, podemos escribir A en forma de vector cartesiano como A es igual a componente de A en X por I, bueno, en este caso I, porque pues, estamos en la componente de X, más la componente de A en Y, que es J, y más la componente de A en Z, que es K. Así, tal cual. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo sería la representación gráfica. Magnitud de un vector cartesiano. Para calcular la magnitud de un vector cartesiano tenemos dos ecuaciones de la cual va a derivar una sola. La primera dice que la fuerza A es igual a la raíz cuadrada de la proyección de A al cuadrado más la componente de A en Z al cuadrado. La otra ecuación dice la proyección de A es igual a la raíz cuadrada de la componente de A en X al cuadrado más la componente de A en Y al cuadrado. Y esto nos deriva en una ecuación que dice la fuerza A es igual a la raíz cuadrada de la suma de la componente A en X al cuadrado más la componente A en Y al cuadrado más la componente A
de z al cuadrado. Y pues aquí tenemos un pequeño, una, pues, la gráfica, el aspecto gráfico. En este caso aquí está nuestra proyección de A, que claramente la proyección de la fuerza A. Aquí tenemos la componente de AX, que es I, la componente de AZ, que es K, la componente de AY, que es J. La componente de AZ, pues es lo que va de todo recorrido del eje Z, y así respectivamente con el eje Y, el eje X y así. Dirección de un vector cartesiano. La dirección de A se definirá mediante los ángulos directores coordenados A, alfa, B, beta y G, gamma, medidos entre la cola de A y los ejes X, Y, Z positivos. Dado que se localicen en la cola de A, cada uno de esos ángulos estará entre 0 grados y 180 grados. Aquí tenemos nuestras fórmulas para poder sacar los ángulos directores de nuestra fuerza, que es coseno de alfa es igual a la componente de A en X sobre la fuerza A. El coseno de beta es igual a la componente de A en Y sobre nuestra fuerza A. Y el coseno de gamma es igual a la componente de A en Z sobre la fuerza A. Suma de vectores cartesianos. La suma o resta de dos o más vectores se simplifica considerablemente si los vectores se expresan en términos de sus componentes cartesianas. Por ejemplo, si A es igual a, a, A componente de X y más A componente de Y, J más A componente de Z, K, y B es igual a B componente de X de Y más B componente de Y más J más B componente de ZK. Entonces, el vector resultante R tiene componentes que representan las sumas escalares de los componentes IJK de A y B. Es decir, que R va a ser igual a la suma de A más B. ¿Qué quiere decir esto? Que A y B se van a sumar con sus respectivas fuerzas. A componente de X con más B componente de X. Y esto va a dar al cartesiano Y más A componente de Y más B componente de Y. Esto va a dar a la coordenada J más A componente de Z más B componente de Z, va a dar la coordenada K. Y aquí tenemos pues el gráfico, que esta es nuestra fuerza A, esta es nuestra fuerza B. Vamos a sacar sus componentes, sus valores cartesianos, y así podremos sumar cada uno con cada cual, los X con los X, los Y con los Y, los Z con los Z. Suma o resta, lo que sea, nos van a salir nuestras fuerzas que sean el vector resultante. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado el video y les haya servido. Mi nombre es Josué Manuel. Los veo pronto. En el siguiente video les mostraré cómo resolver un ejercicio de estos. Hasta luego.